Andan. Hola, Buen día, profe. profe. Bueno, me imagino que algunos están apurados. Eh, Tenemos pendiente tortura, que es lo que les dije el otro día, explicarles bien, no sé si vamos a llegar, para los que se tienen que ir, el protocolo facultativo, creo que no lo vamos a hacer entrar, y hacer un muy breve repaso de lo que va a entrar en el examen. El martes 13 horas nos encontramos en mi oficina. Yo ahora les mando se los mando por plataforma, igual es en la sede, en la misma sede que fueron la otra vez. Tercer piso, oficina 310. Está mi nombre ahí, así que lo van a ver. Tiene un numerito arriba que está muy mal escrito, pero bueno, busquen mi nombre. Nos vamos a encontrar ahí. Depende de cuántos seamos, les puedo tomar ahí mismo porque tengo lugar. Eh, y si no, buscamos un aula. A las 13. Igual ahora lo mando por plataforma. Bien. ¿Pudieron encontrar la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes? ¿Sí o no? Sí, Bueno, a ver. ¿Se acuerdan como en la primera parte cuando les dije que siempre que estén los elementos, no me importa cómo lo definan? Acá tienen que tener todos los elementos necesarios para llegar a la definición. Después ustedes ven cómo le acomodan las parábolas. La mejor forma en este caso sí es aprenderse de memoria porque casi todo está ahí. ¿Qué es tortura? ¿Infligir qué? daño Daño. ¿De qué tipo? psicológico o físico. Bien, empecemos. Daño físico, daño psicológico es tortura. En principio, para que sea tortura tiene que tener un para qué. ¿Qué es lo que se busca con este daño? Es decir, pues yo puedo estar infligiendo daño por otros motivos que no sea tortura. El tema es el objetivo que yo tengo o lo que yo persigo para por lo cual estoy produciendo este daño. ¿Y qué es lo que estoy buscando? ¿Alguien sabe? ¿Obtener qué? Típico caso de las personas detenidas que en el momento que son detenidas dicen ya confesó el crimen. Por eso no tiene ningún valor la declaración en sede policial. Justamente se busca evitar las torturas, por lo cual aquel que confiesa el crimen en sede policial no tiene valor. Buscan Sería para dar información. para obtener información o de información de él o de un tercero o una confesión o castigarlo por un crimen que cometió o que se cree que cometió. También lo mismo, mirá, este fue el que hizo tal cosa, pa, lo torturamos porque estamos en contra de lo que hizo. Incluso es tortura cuando busco que ni siquiera estoy torturando, a ver, ni siquiera estoy aplicando estos daños físicos o psicológicos sobre la persona que quiero que confiese, sino sobre un tercero. Es decir, yo puedo estar haciendo, aplicando este daño físico, este daño psicológico sobre un hijo, cónyuge o quien sea para aflojar a esta persona y obligarla a que confiese un crimen o que me brinde información. ¿Se entiende? Pero hay un elemento que es el más importante, que es el que separa la tortura de, por ejemplo, un daño físico, unas lesiones leves o lesiones graves, depende del caso, que tramitan por otro lado. Que es quién tiene que estar en el medio de todo esto para que sea tortura y quién tiene que estar en el medio de todo esto. ¿Qué Un persona? funcionario público. Un funcionario público y puede hacerlo siendo él directamente quien aplica la tortura
Ejemplo, las fuerzas de seguridad son funcionarios públicos, la policía son funcionarios públicos. Puede hacerlo también por haber dado la orden a otra persona de que aplique estos daños, o puede hacerlo también, aunque parezca contrario, por omisión, por no decir nada. Puede hacerlo por saber qué está pasando y no hacer nada. Es decir, esto se llama omisión. También en ese caso estamos ante un caso de tortura. Si bien él no da la orden, si bien él no es el que tortura, él sabe qué está pasando, pero se hace el gil, por decirlo de una manera, ¿no? Si quieren decirlo en otros términos. Nada, acá no pasa nada. Bueno, eso también es tortura. Si se dan todos estos elementos, estamos en tortura. Yo les recomiendo que lean, que aprendan la definición del artículo 1, léansela un par de veces para entenderla. Sobre esto, muy brevemente les cuento que hay un protocolo facultativo. ¿Se acuerdan lo que era un protocolo facultativo? Lo expliqué al principio, se lo tienen que acordar porque esto es parte del examen. En el examen les voy a preguntar qué es un protocolo facultativo. ¿Alguien se acuerda qué es? Yo en los tratados podía hacer dos cosas. Les expliqué lo que era una reserva, que era guardarme una parte de ese tratado, decir a mí esta parte no se me aplica, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado también, una vez firmado el tratado y entre aquellos que habían firmado el tratado, puedo firmar un protocolo facultativo. Un protocolo facultativo es como un tratado que se firma solamente entre los miembros que firmaron el tratado original. Yo les hice un ejemplo, supongamos que, éramos más ese día en clase, pero supongamos, se los voy a hacer ahora, supongamos que de 20 países, 15 firmaron un tratado. Sobre esos 15 que firmaron el tratado, solamente esos 15 que firmaron el tratado pueden firmar un protocolo facultativo. Solo esos 15. No es que puede venir uno de los 20 que no firmó el primer tratado a firmar un protocolo facultativo. No, para eso primero tiene que firmar el tratado. Y se llama protocolo facultativo porque los que firmaron el tratado original no tienen la obligación de firmar el protocolo. Y este protocolo solamente se va a aplicar a aquellos que firmen el protocolo, que lo firmen. Entonces, supongamos, se los resumo, tengo un tratado que de 20 países firmaron 15. Estos 15 pueden firmar el protocolo facultativo, pero deciden firmarlo 10. Entonces, el tratado va a ser aplicable a 15. Y el tratado y el protocolo va a ser aplicable a estos 10. ¿Se entiende? Bueno, hay un protocolo facultativo que establece un sistema de visitas para proteger. A ver, casi todos los tratados, la ley, ustedes tengan presentes que la justicia en general, el Poder Judicial, siempre, el Poder Legislativo regula conductas, ¿no? Regula delitos, tipifica delitos. El Poder Ejecutivo, a través de la fuerza pública, actúa en teoría para la prevención o, en el caso de que se esté violando, para la detención. Y el Poder Judicial siempre actúa lo que se llama ex post, cuando pasa la cuestión, para juzgarla. Bueno, hay un protocolo facultativo respecto a este tratado que está pensado no para que los países actúen después contra los funcionarios que puedan estar aplicando tortura, sino para que actúen antes. Es decir, hay un sistema tanto nacional como internacional, que brevemente se los explico, que es un sistema de visitas, donde el sistema nacional o este grupo de personas nacionales van a visitar las cárceles. ¿Para qué? Para verificar la condición en que se encuentran las personas que están detenidas, si están siendo torturadas, si se cumplen sus derechos mínimos. Pues acuérdense que una persona detenida, el único derecho que debería tener restringido es la libertad, pero tendría que poder tener acceso a la educación, a cierto nivel de esparcimiento. No digo que tiene que estar de fiesta, pero tienen que tener, todos necesitamos un poco de esparcimiento,
a trabajar, a hacer un montón de cosas, ¿no? Y este grupo va a hacer básicamente una planificación de una visita. Se va a entrevistar con quien dirige el centro de detención para ver la percepción que tiene esta persona de lo que está ocurriendo. Muchas veces esta persona tiene conocimiento, pero no tiene cómo controlarlo. Va a hacer toda esta visita, se va a entrevistar individualmente, sin la presencia de los guardias, con personas detenidas, y luego, si detecta que hay falencias dentro de esto, va a volver a hablar con el director del lugar para decirle, mirá, se están equivocando por acá, 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 tienen que hacer esto, mejorar aquello y demás. Y luego de esto va a continuar con estas visitas para controlar que no haya habido represalias contra las personas que están detenidas por haber hablado quizás cosas que no debían hablar. Eso es brevemente lo que pasa en este mecanismo nacional de prevención de la tortura. Por otra parte, hay una pata internacional que es la que va a encargarse luego de hablar con el Estado y presentarle un informe general, por ejemplo, respecto de lo que está pasando en las cárceles de su país, diciéndole, miren, ustedes tienen que hacer esto, aquello, 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 recomendamos estas cosas, y a su vez le vamos a decir cómo está la situación carcelaria en general. ¿Este informe nosotros tenemos acceso? No. Es un informe privado. Es un informe que es entre el comité, entre la pata internacional, el subcomité en este caso, y el Estado. Mientras que, como les dije antes, es privado, salvo dos cosas. La primera es si yo hago recomendaciones como organismo internacional para que el Estado, y el Estado hace caso omiso. El Estado no da bola, no le importa, no hace nada. Bien, ok, listo. Como vos no haces nada, yo te expongo internacionalmente y muestro cómo está tu sistema carcelario. Ese es el primer caso. Y el segundo caso, que es lo más típico que puede hacer un Estado, es cuando el Estado hace público una parte del informe. A ver, supongamos. Yo tengo un informe que dice que los reos en la República Argentina se encuentran con un alto nivel de hacinamiento, con poco acceso a lugares, a luz, con condiciones de alimentación muy malas, pero en este informe digo que tienen un buen acceso, por ejemplo, a la educación. ¿No? Y el gobierno del país, ante este informe, ¿qué hace? Saca una publicación diciendo el subcomité de prevención para la tortura, que depende de la Organización de las Naciones Unidas, dijo que los reos en la Argentina tienen muy buen acceso a la educación. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad, pero es parcial. Y al ser parcial, lo que está autorizando es a que se publique el informe completo. En ese caso, el informe se vuelve público y es el propio subcomité el que lo puede hacer publicar. ¿Se entiende? O los mareé muchísimo. Bueno, esto sépanlo. Nada, que esto existe, no lo voy a tomar en el examen, pero ténganlo presente. Hablando ya puntualmente del examen, ¿qué es lo que vamos a tomar? ¿Qué es lo que tienen que saber? En cuanto a la ONU, ¿se acuerdan los primeros articulitos donde hablamos de para qué? El para qué de la ONU, tanto en su preámbulo con donde están el por qué, como los objetivos que están en los primeros dos artículos, el para qué, y que sepan identificar los órganos y las funciones principales que tiene cada órgano. Es decir, asamblea, que la asamblea es el órgano deliberativo, es decir, que vendría a ser como el parlamento de la ONU. ¿Quién la integra? Todos los países miembros de la ONU. Votan, sacan resoluciones, vendría a ser este órgano legislativo, como les dije, ¿no? El más popular porque está integrado por todos los miembros. Consejo de Seguridad, Consejo de Administración Fiduciaria, Consejo Económico y Social, etcétera, 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 Corte. Sepan distinguir cuál es la primer corte que se crea, que es la Corte Internacional de Justicia, más allá de que después vamos a hablar al final de la Corte Penal Internacional, en todo caso. No confundan
típico caso de examen, no confundan la Corte Internacional de Justicia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Está? Corte Interamericana pertenece a la OEA, Corte Internacional a la ONU. Luego, acuérdense que en el año 48 tuvimos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que estableció las pautas básicas, los primeros derechos. En cuanto al Pacto de Derechos Económicos Sociales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos Sociales y Culturales, perdón, me interesan varias cosas. Primero, les puedo preguntar qué es una reserva, porque acá ya sí tenemos un caso de reserva. ¿Qué reserva hizo la Argentina? Por ejemplo, acuérdense que Argentina se reserva el primer artículo, que es el que habla de la libre determinación de los pueblos respecto de dónde se lo reserva. La diferencia del por qué, siendo dos tratados que empiezan prácticamente igual y refieren a derechos que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Carta de la ONU, porque también refiere como antecedente a la Carta de la ONU, sobre todo a su preámbulo. ¿Por qué siendo dos tratados que se hicieron juntos, por qué salieron por separados, básicamente? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Acuérdense, ¿alguien se acuerda cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre los civiles y políticos respecto a los económicos, sociales y culturales? Tiene que ver cuándo empiezan a regir. Acuérdense, porque esto son cosas de clases, chicos. Esto no lo van a encontrar en el libro. Civiles y políticos, desde el momento que el tratado entra en vigencia, se hacen efectivos. No hay un plazo, no hay una progresividad. Mientras que los económicos, sociales y culturales se van aplicando progresivamente a medida que el Estado tiene los recursos para poder darlos. También habíamos hablado que en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hay en su artículo 2 una contradicción. Acuérdense, lean ese artículo 2, acuérdense esta contradicción que existe en la no discriminación y la discriminación. ¿Qué dice? No discriminemos y termina discriminando. Léanlo, yo no se los voy a volver a explicar porque ya lo hablamos. Después, aplicación de los tratados internacionales en nuestro país. Acuérdense que es jurisprudencial, que primero fue la jurisprudencia la de que determinó cuál era el orden: ley, tratado internacional, constitución nacional, al revés, constitución arriba, tratado internacional en el medio, ley que regula derechos constitucionales, ley nacional abajo. Esa fue la jurisprudencia originalmente, hasta que en el año 94, el artículo 75, inciso 22, les da el orden actual, es decir, establece una pirámide con una punta chata, donde tenemos la Constitución y aquellos tratados internacionales con jerarquía constitucional que no integran la Constitución, sino que la complementan porque no podía haber modificación a los primeros artículos, etcétera, etcétera. Debajo de eso, el resto de los tratados internacionales y debajo de eso, las leyes nacionales. Acuérdense que para yo brindarle la jerarquía constitucional a un tratado, primero, este tratado ¿de qué materia tiene que tratar? De derechos humanos. Solamente sobre derechos humanos. Solo los tratados sobre derechos humanos son aquellos que pueden adquirir jerarquía constitucional. Y luego necesita una mayoría agravada, es decir, esta mayoría de 2/3 partes de los miembros del Congreso. De esta forma puedo darle esta jerarquía constitucional a un tratado. También en lo que hace a la etapa posterior a la reforma tenemos dos fallos, Siri y Cot, no, perdón, Ekmedjian con Neustadt y Ekmedjian con Sofovich. Acuérdense que en Ekmedjian con Neustadt nos dicen que
estos tratados internacionales o estos derechos contenidos en un tratado internacional eran de tipo programático. Es decir, no los podíamos hacer efectivos hasta que el Estado no lo incorporase por medio de una ley a su normativa interna. Mientras que en Mejía con Sofovich cambia el criterio de la Corte y ahí, a partir de ese momento, los tratados internacionales pasan a ser operativos. Es decir, el derecho está, si el Estado no lo regula es un problema del Estado, pero el derecho yo lo tengo. Básicamente esa es la diferencia entre programático y operativo, que será seguramente la pregunta del examen. Bien. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los dos pactos principales que integran este sistema? Que son la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto de San José de Costa Rica. Acuérdense que a través de la primera se crea un organismo que es la OEA, la Organización de Estados Americanos, que es la OEA la que originalmente crea como órgano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que luego el Pacto de San José de Costa Rica termina de darle poder a la Comisión y crea el segundo órgano para América, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Funciones de la Comisión, tienen un texto muy largo para leer, básicamente, acuérdense que es la de promover, controlar el real ejercicio de los derechos humanos en los diferentes países, intervenir ante denuncias, llevar a particulares ante la Corte, controlar, como les dije antes, el cumplimiento de estos derechos humanos, que lo puede hacer ante la mera sospecha de un incumplimiento, no necesita un procedimiento que alguien venga que le diga que vaya, no. Si ellos creen por determinadas cuestiones que se puede estar violando un derecho humano contenido en alguno de estos dos pactos, pueden directamente ir y verificar la situación. La Corte, acuérdense de estas tres funciones: consultiva, contenciosa y dentro de la contenciosa la de dictar medidas cautelares. Consultiva básicamente, vimos Guatemala, lean Guatemala nuevamente, acuérdense de Guatemala, ahí tiene una función consultiva. La Corte va a emitir esta opinión consultiva que al menos en nuestro país es obligatoria el seguir por parte del Estado estas opiniones consultivas. Básicamente estas consultas, ¿quién se las puede hacer? La Comisión o un Estado miembro. Acuérdense que en Guatemala es la Comisión la que hace una pregunta abstracta, básicamente porque Guatemala no daba permiso para que intervenga la Corte. Entonces la Comisión llevó una pregunta en abstracto sin nombrar a Guatemala, pero que básicamente sí alcanzaba a Guatemala. En la función contenciosa, que resuelve una contienda. Acá tenemos un conflicto, y este conflicto puede ser entre ¿quiénes? Estados miembros o un Estado miembro y un particular. Este particular, como dijimos antes, llega a través de la Comisión. Para llegar a través de la Comisión, léanse bien los requisitos, pero básicamente tiene que haber agotado la vía interna dentro de su país, haber pasado no más de 3 meses, contar con la conformidad del país para la intervención de la Corte y obviamente haber cumplido una etapa previa de acuerdo entre el individuo y el país. ¿Listo? Si esto ocurre, la Comisión puede llevar el caso a la Corte. Dentro de la instancia contenciosa puede dictar medidas cautelares, que son medidas que tiendan a proteger el derecho que se pueda estar viendo afectado. Corte. Estoy leyendo el programa, me estoy acordando. Acuérdense del fallo Bulacio. De los fallos que tienen ahí me interesa Guatemala y me interesa Bulacio. Aquellos que lleguen, que nos promocionen ahora
y que lleguen al final, van a tener que leer todo el material que tienen subido al repositorio, por lo cual les recomiendo que estudien. Brian, decime. 13. ¿Vas a ser abogado? Lee el reglamento. Bueno, decirle a tus profesores que lean el reglamento y peleásela. Básicamente, a ver, chicos, ustedes van a ser abogados. Yo entiendo que el docente puede saber todo lo que ustedes quieran, pero ustedes defiéndanse con papeles. El reglamento dice que se promociona para arriba. Excepto cuando la promoción da menos de 4. Ahí sí no llegan al 4. Con 7 puntos perdón. Sí. Con 4 y 3 no promocionan, no llegan al final, ¿se entiende? Pero si no, busquen el reglamento, lo tienen colgado en la página del CBC, lo tienen colgado en la página de la UBA, les paso el link si quieren, agarran el reglamento y le explican al docente, mire, profesor, acá dice que me tiene que promocionar con 6.50, no con 7. Nada, eso también porque los docentes no leen, no les interesa, leen, escuchan de boca en boca, ah, no, yo los promociono con esto, no. Hay un reglamento y está para cumplirlo, bien. Estatuto de Roma, ¿cuáles son los 4 tipos de crímenes que están incluidos dentro del Estatuto de Roma? Básicamente, en cuanto a los crímenes de guerra, los crímenes de agresión o crímenes contra la paz, que están bien llamados, no vamos a ir mucho más. Tienen que saber que en el de guerra hay una guerra declarada, en el del crimen contra la paz no hay una guerra declarada, que son crímenes violatorios de los derechos humanos, que en el de guerra hay pautas que incluso en una situación de guerra deben cumplirse, que los crímenes contra la paz son aquellos que alteran contra el orden de la paz, que pueden ser realizados o por un Estado o contra otro Estado o por grupos particulares, pero básicamente me interesa mucho más, sí que nombre los 4, que tengan una pequeña idea de estos, que sepan distinguir el crimen de genocidio del crimen de lesa humanidad. Acuérdense que el genocidio es muy particular, que en el genocidio, siempre en ambos casos, el que actúa es el Estado. Se puede extender a cierto tipo de agrupaciones, como les dije antes, que controlan un territorio, pero básicamente, en primer lugar, el que actúa es el Estado, de forma organizada, planificada, sistemática. En el genocidio lo que busca es el exterminio total o parcial de un grupo por alguno de estos 4 motivos: raza, etnia, religión o nación. Grábense estos 4. Raza. Buen día, ya nos vamos, muchachos. Hola Manuel, un gusto, ya nos vamos, pero los chicos tienen que rendir. Raza, etnia, religión o nación. Eso es lo importante. Y lo que busca es el exterminio de este grupo. Saliendo de esto, tenemos el crimen de lesa humanidad, que abarca el de genocidio, por decirlo de una manera. Genocidio es un tipo específico dentro de este crimen genérico de lesa humanidad. Y en el de lesa humanidad sí ya tenemos lo mismo, un actuar sistemático por parte del Estado, dirigido contra una población civil. Esta población puede estar determinada, como en el caso del genocidio, es decir, puedo ir por cuestiones también de raza, de etnia, de religión o de nación, puedo ir por cuestiones políticas, puedo ir por cuestiones sexuales, puedo ir por un montón de cosas, o puede estar indeterminada, puede ir contra una población civil en general. Y en este caso, si bien también puede haber matanzas o exterminio del grupo, es mucho más abarcativa. Puede haber torturas, puede haber persecuciones, puede haber
incluso esclavitud sexual, trata de personas, puede haber un sistema de discriminación establecido por el Estado, como en el caso del apartheid. Sepan algunos de los crímenes que configuran lesa. ¿Está? Yo, como hice el otro día, el mismo ejercicio que les hice el otro día, se los voy a hacer en el examen y les voy a preguntar si ocurre tal cosa, si estamos ante genocidio o ante lesa. Piensen antes de contestar y, personalmente, no sigan a sus compañeros, porque el otro día, siguiendo a sus compañeros, no les fue muy mal, no muy bien en general. Así que piénsenlo, es muy simple. Característica de estos crímenes. ¿Qué característica tenían respecto del plazo para juzgar? ¿Se acuerdan? Esto es lo más importante. Imprescriptibles, no prescriben. Empiecen a grabarse un poco de lenguaje jurídico también, chicos. Son imprescriptibles, no prescriben, no vencen, como dijiste vos. ¿Y quién debe juzgar estos crímenes? La Corte Penal Internacional. Error. Ese es el error que tienen casi todos en el examen. Debe juzgarlos el propio Estado. El primero que juzga es el Estado. Si el Estado no puede o muestra señales de que no puede, que no quiere, es decir, mira para otro lado, juzga mal, hay un juzgamiento que se nota que es netamente parcial o que es para el show, ahí interviene la Corte Penal Internacional. Pero te digo porque es un error muy común. Vos decís, ¿quién debe juzgarlo? Dicen Corte Penal Internacional. No, la Corte Penal Internacional interviene cuando el Estado no lo hace. Y me están matando, acá tengo una obra al lado de casa que me está matando. ¿Se entiende? Interviene cuando el Estado no lo hace, pero el que debe juzgar en primer lugar es el Estado. Si no lo hace, Corte Penal Internacional. Si saben todo esto y no van a final, no vamos a tomar lo que es juicio a las juntas. Si no lo saben, van a tener que estudiarlo. Bueno, ahora sí, escucho sus preguntas, chicos. Profe, de los pactos, del pacto social, económico, cultural y de los derechos civiles y políticos. Tenemos que estudiar solamente, digamos, la diferencia. La diferencia entre uno y el otro, yo les puedo preguntar, como les dije, que sepan identificar algún derecho. Eso también se los había dicho, es decir, en el sentido de nombrame uno o dos derechos de ese pacto. Es hacer el mismo trabajo. Dense cuenta que la gran mayoría de los que están en el pacto de derechos civiles y políticos son los derechos que nosotros conocimos como derechos de primera generación. Piensen en derechos civiles y políticos y tienen el derecho al sufragio, tienen el derecho a la propiedad, tienen derecho a la libre circulación. Todos los que nosotros conocimos como derechos de primera están más relacionados con este primer pacto, mientras que aquellos que nosotros conocimos como derechos de segunda, es decir, 14 bis, están más relacionados con el de derechos económicos, sociales y culturales. Al derecho a descanso y vacaciones pagas, el derecho a una jubilación, el derecho a la protección en caso de aquellas personas que no están en situaciones de trabajar. Todo lo que ustedes tienen en 14 bis es lo mismo que tienen en este pacto. Obviamente en este pacto tienen un... Hay un dibujito que es de naranja ese no, que hace mucho que no lo veo. Bueno, ahora voy y te lo pongo, ya termino. Nada, ubíquense, lean, tengan un poco de idea de cómo están compuestos estos pactos, realmente les va a servir. Pero no más que eso, no les voy a pedir, nombrame 20
20 o decime si este derecho está incluido y te buscar. No, a ver, básico. Básico como para que ustedes entiendan, sepan diferenciar un derecho civil de un derecho social. ¿Está? ¿Qué más? Bueno, los veo perfecto, están óptimos. Después, no quiero miedos. Una cosa igual, a ver, no es este caso, no es a los que tengo aquí, pero por las dudas, eh, no se enfermen el martes, no me manden mensaje justo, me levanté enfermo, no me interesa. Es un tema de ustedes, los que tienen la responsabilidad del examen son ustedes, no soy yo. Entonces, si se enferman, se enferman. Vamos a tener seguramente el día viernes o incluso, creo que estamos en margen, el martes siguiente, creo que todavía no. A ver, espera un minuto, pues voy a ver el calendario. Un minuto, así ya les doy esta respuesta. Estoy esperando que me confirmen la fecha del final, por lo cual, bien. Tenemos, hasta el 15 de julio hay plazo. Con lo cual, el examen, estamos en martes 6, ¿no? No, perdón. Estamos en martes 4. El recuperatorio va a ser el martes 11. Así que aquellos que se enfermen, que se le corte la luz, el colectivo o lo que sea, el 11 nos veremos. Nada. No hace falta que me estén mandando esto, no puedo por tal cosa, no puedo por tal otra. Tienen dos chances, algunos aprovechan las dos por las dudas, otros vienen, es un tema de ustedes, se manejan ustedes. Después el reglamento de cada cátedra de la facultad determina si pueden hacer esto o no pueden hacer esto. Yo, en mi caso, si ustedes tienen pautas mínimas establecidas por reglamento, yo puedo establecer pautas mejores. No puedo establecer pautas peores, Brian, como por ejemplo decir que necesitas un 7 de promedio, pero puedo establecer pautas mejores, ¿no? Así que nada, pregúntenme ahora porque es su oportunidad. Vuelvo a repetir, ahora lo mando por plataforma para evitar conflictos ya mismo. Le voy a mandar el aula. Y los espero, el aula no, los espero en mi oficina. Creo que somos poquitos, como les dije antes, así que les puedo tomar directamente ahí. Tengo mesas y sillas, así que no pasa nada. Pero chicos, ¿no tienen ninguna duda? ¿Están perfectos? No los vi muy perfectos las cosas que fui preguntando, por eso les digo. Bueno, ya les mando ubicación y hora de examen. Y nada, a los que rinden hoy les deseo mucha suerte. Si no tienen ninguna pregunta, esto es lo que entra en el examen. Estimado Manuel, vos que llegaste no muy horario, pregúntale a tus compañeros. ¿Está bien? Saludos chicos, que les vaya muy bien en el examen. Nos vemos el martes. Gracias, profe. Luego.